A ver, la versión de Drawings 2015 lo que has modificado su entorno visual. Acordaros que con la licencia de SolidWorks Professional y Premium tenemos acceso a instalar SolidWorks Drawings Professional, la cual nos permite tomar mediciones, insertar notas, hacer explosionados, etcétera, que es un poquito lo que vamos a ver ahora. ¿Qué ha pasado? Que ahora el interfaz es compatible con las aplicaciones de móvil o de tablets. Simplemente han hecho eso. Y han modificado el entorno visual del modelo. Vamos a abrir el Drawings. Y voy a abrir un archivo de Drawings simplemente para visualizarlo. Voy a abrir dentro del Drawings el ensamblaje. Bien, ha cambiado el interface. Simplemente ha cambiado el interface. Tengo poder mover, rotar sin ningún problema. Tengo restablecer la vista principal. Puedo explosionar el modelo si existe un explosionado en ensamblaje. Se puede mover algún componente. Vamos aquí, ya lo moveré. Para ver los modelos internos. Vamos a restablecer las opciones. Se pueden acceder a las marcas por aquí a la derecha. Creación de marcas gracias a la versión profesional que tenemos. Novedades SolidWorks 2015. Y tenemos acceso a las propiedades del archivo, por ejemplo. Propiedades personalizadas. Directamente. Con esto lo que quiero mostrar es un poquito que ha cambiado el interface, ha cambiado bastante, y que si abrís el nuevo Drawings 2015, que no os asustéis, simplemente es donde está cada opción que antes tenía ubicada en diferentes sitios. Aquí a la izquierda tengo las opciones de visualizar el componente, como crear una vista de sección. Tengo la opción de crear las marcas, como siempre tenemos. Podemos animar las vistas. Puedo agregar marcas, anotaciones, visualizar los componentes que forman las piezas o acceder a las propiedades personalizadas del archivo. Ok. Bien, novedades del renderizado de SolidWorks 2015. Sobre todo es la opción de crear un renderizado sobre una región. De esa manera no tengo que hacer un renderizado final o trabajar con la opción de renderizado semiautomático cada vez que estoy diseñando. Yo puedo hacer el diseño de la pieza, utilizar una región de renderizado y en el caso que lo vea correcto, 2 o 3 regiones de renderizado, luego hacer el renderizado final. Si abro el siguiente componente, es una pieza que en el tip parte 1 de novedades 2015 se visualizó, pero voy a desactivar las cintas que no necesito. Y aquí el complemento, incluido en la versión media o avanzada de SolidWorks, es decir, a partir de la profesional, tenemos el complemento de PhotoView. En este caso, a partir de apariencias materiales insertados mediante las apariencias existentes en SolidWorks, podemos acceder al panel de luces de PhotoView. En la versión 2015 de SolidWorks, el panel de luces de SolidWorks y de PhotoView se ha separado en 2 carpetas, con el objetivo de visualizar y acceder de una forma directa a las luces y apariencias del renderizado. En este caso, activo las luces y tenemos una herramienta nueva que es región de renderizado. En vez de utilizar la vista preliminar de todo el modelo, utilizaremos la vista preliminar de una región de renderizado. Voy a crear una región de renderizado y vamos a utilizar la vista preliminar integrada sobre esa región. Y lo que hace SolidWorks ahora es recalcular y ver ese renderizado en esa zona. Va pensando, va renderizando esa zona de ahí. De tal manera que si cambiamos la región de zona,
y lo posicionamos en otra zona, vemos ese renderizado. Y cuando vemos que es todo correcto, podemos crear el renderizado final. ¿Ok? Bien. Hasta aquí las pequeñas novedades de renderizado de SolidWorks 2015 incluidas en el complemento PhotoView. Si accedemos a un ensamblaje, desactivo el complemento de PhotoView. Aquí a la derecha tenemos, a ver si puedo acceder bien, aquí. Tenemos la biblioteca de diseño. Se ha creado un acceso nuevo dentro del complemento de Toolbox para acceder a la herramienta de configurador de Toolbox. La pequeña novedad dentro del configurador de Toolbox es el acceso directo desde dentro del entorno de diseño de SolidWorks sin necesidad de acceder a las propiedades del documento. Como pequeña novedad, en las configuraciones de Toolbox, dentro de la configuración de usuario, se puede, en opciones de visualización de este archivo de Toolbox dentro del Feature Manager, se puede visualizar el nombre del archivo, la descripción, la denominación, el número de pieza, etc. O se puede mostrar en la lista de cortes de diferentes opciones. Nosotros podemos configurar la herramienta de Toolbox en el apartado 3, configuración de usuario, con el objetivo de cómo quiero que se vea esa pieza en una lista de materiales y cómo quiero que se vea esa pieza en el Feature Manager. Son pequeñas novedades que luego nos ayudarán a una comprensión mejor en los planos de diseño de los elementos de Toolbox. Ahora, dentro del Drawings Professional, el PhotoView y Toolbox, estamos viendo las pequeñas novedades de ese complemento, incluido la licencia Professional y Premium de SolidWorks. Las siguientes novedades que van vinculadas a la licencia Premium de SolidWorks, la más avanzada dentro del diseño de SolidWorks, son las de routing y simulación. Vamos a visualizar un poquito las de routing. Ok. En routing, sobre todo, se ha añadido una biblioteca de componentes de tubos rectangulares y cuadrados. Sobre todo para el diseño de conductos de ventilación, con el objetivo que no tengamos que crear esas bibliotecas. Si accedemos a SolidWorks, activamos el complemento de routing, dentro del apartado de Shield Library, en routing, tenemos esta carpeta HBack. Tenemos una serie de componentes de biblioteca que nos ayudan a crear recorridos vinculados no a tubos circulares, sino a tubos cuadrados y rectangulares. Si abro el siguiente modelo, si nos fijamos aquí, tenemos un componente de ruteado creado a partir de entidades de tubo. De tal manera que estas entidades, estos componentes, están asociados a las bibliotecas de componentes que tenemos en la ubicación de los componentes de routing, y SolidWorks 2015 lo que me permite es crear el recorrido a partir de componentes de biblioteca, no solo tubos cilíndricos, sino tubos rectangulares y cuadrados. Si accedemos al componente, tenemos una serie de componentes rectangulares con puntos de conexión, puntos de rotura y elementos genéricos. Tenemos los cilindros, como ya conocemos, y tenemos los
rectángulos, el conducto. Es una petición nueva, muy solicitada, sobre todo para el tipo de diseño de ventilación, conductos de ventilación. Ya no es necesario que nos creemos esas bibliotecas previas. Podemos utilizar las bibliotecas de SolidWorks para personalizarnos esas bibliotecas y así ahorrarnos tiempos de diseño. Y en consecuencia tenemos nuestro listado asociado a la longitud de corte con elementos de biblioteca como los conductos de codos, los empalmes, etcétera. Bien. Hasta aquí las novedades del entorno de routing en SolidWorks 2015. Las pequeñas novedades de simulación que vamos a ver ahora están incluidas en los módulos de simulación profesional y premium. Como ya conocéis, la versión premium de SolidWorks me permite realizar ensayos sobre componentes, pero solo me permite crear ensayos estáticos sobre componentes cuya deformación plástica tiene que ser lineal. Los elementos finitos de SolidWorks se incluyen en diferentes paquetes. El paquete básico, el que solo permite crear estudios estáticos sobre componentes cuya deformación plástica debe ser lineal, está incluido en la versión premium de SolidWorks. Pero si quiero hacer un estudio estático y luego crear un estudio de fatiga, preciso de la licencia de simulación estándar de SolidWorks. Además del número de serie de SolidWorks Premium, se precisa el número de serie de SolidWorks Simulation Standard. Pero si además del estudio de fatiga quiero realizar un estudio de frecuencia o de pandeo, estos estudios y algunos más se incluyen en la licencia profesional de la simulación, no de SolidWorks, de la simulación. Y hay estudios más avanzados como los plásticos, los no lineales, composites, etcétera, incluidos en otras licencias. La licencia de simulación Premium. Las dos pequeñas novedades que voy a mostrar ahora están incluidas en las licencias de simulación Professional, no incluida dentro de SolidWorks Premium. Es una licencia un poquito más avanzada. Hay más mejoras de la simulación con elementos finitos en 2015, pero están asociados a estudios no lineales, que para realizar un estudio no lineal preciso de la licencia de simulación Premium. En este slider he mostrado un poquito las opciones mejoradas dentro del entorno de los paquetes de creación de elementos finitos. Por ejemplo, en los ensayos no lineales, cuando se ejecuta el estudio, se puede previsualizar cómo se va desplazando ese modelo. De esa manera, con esa previsualización, si vemos que no es adecuada, se puede frenar el estudio y así no tengo que esperarme a frenar el estudio para ver los resultados. Dentro del estudio de frecuencia tenemos una gráfica que me está mostrando en cada fase de tiempo cómo va modificando esa frecuencia del modelo. ¿Okay? Dos de las novedades destacadas a nivel de elementos finitos para maquinaria son aquellos que me permiten hacer estudios dinámicos sobre diferentes cargas o incluso cuando un componente de ensamblaje se compone de diferentes modelos cuyo espesor es continuo, es recomendable hacer un mallado shell, pues tengo un administrador de vaciados con el objetivo de que solo una herramienta para dar qué espesores del modelo de mallado se va a crear. Luego hay pequeñas mejoras dentro del entorno no lineal, como contactos automáticos o simetrías cilíndricas que en la versión anterior de SolidWorks no existía. Bien, en el caso de novedades para mostrar a nivel de simulación en este tip, las pequeñas novedades que quiero mostrar dentro de la simulación son aquellas dos que se utilizan para diseño de maquinaria. En este caso, vamos a ver un ensamblaje compuesto sobre todo de elementos de espesor continuo, cuya longitud es muy grande y tiene un espesor continuo. Lo recomendable es crear un tipo de mallado shell.
En este caso desactivo el complemento de routing y activo el complemento de simulación, el cual me va a mostrar los tipos de estudios que tenemos. Una vez mostrados los tipos de estudios, vemos los componentes de mallado que componen este ensamblaje y tenemos aquí un administrador de vaciados, el cual me muestra todos los componentes de mallado shell, los cuales puedo aplicar un material igual o diferente a cada uno, o le puedo aplicar un espesor diferente a cada uno. Tengo el tipo de material y luego tengo el tipo de espesor. De esa manera no tengo que ir editando uno a uno, cambiando su dimensión, su valor de espesor, etcétera. Puedo acceder a esta herramienta e ir cambiando su grosor. Otra novedad destacada en el entorno de simulación, incluida la versión profesional de simulación, es la opción de crear diferentes... Aquí está la pieza. Diferentes variaciones en la carga en un estudio estático. Si nosotros realmente necesitamos que la carga varíe en la fase de tiempo del estudio, se precisa de una simulación no lineal. Pero en la novedad de 2015 SolidWorks, a partir de la versión profesional de simulación, permite crear un administrador de casos de carga y crear diferentes opciones cuya la carga va suprimiendo, va variando. De esa manera puedo hacer un estudio estático cuya carga va variando en las fases de tiempo. Para visualizar más novedades en simulación, o si tenéis alguna duda o queréis ver qué se ha incluido en el apartado de simulación, en la carpeta de instalación de SolidWorks, donde tenéis la carpeta de instalación del software, dentro de SolidWorks, dentro del idioma, existe la opción Samples, y aquí tenéis las novedades. Y aquí tenéis los accesos para ver novedades, y además, dentro de idioma, tenéis las novedades de simulación, etcétera. Podéis acceder a los manuales y ver las novedades de simulación. En caso de querer conocer más novedades referente a la simulación, incluidas en la versión profesional y premium de SolidWorks, podéis acceder a este PDF o os podéis poner en contacto conmigo directamente con el mail que luego voy a mostrar. Bien, antes de acabar este tip, os quiero recordar la existencia en YouTube de la página de distribuidor nuestra de ThingWorks. Vosotros cuando accedéis a YouTube podéis buscar ThingWorks y veis ahí distribuidor autorizado de SolidWorks, el cual podéis acceder a una serie de vídeos los cuales vamos colgando, entre ellos los tips que estamos haciendo. El día de ayer realizamos una primera fase de las novedades de SolidWorks 2015. Durante la semana que viene vamos a ir colgando trozos de ese tip vinculados a esas novedades. Incluso vamos a colgar el tip de hoy, que podéis acceder desde la página de ThingWorks, distribuidor oficial dentro de YouTube. Además, quiero que sepáis que podéis utilizar la página web MySolidWorks. Igual que tenéis la página de cliente de SolidWorks, tenéis esta página nueva desde hace un añito, creada por SolidWorks. Cuando accedéis a esta herramienta, que podéis acceder a foros, podéis visualizar, descargar, ver vídeos, pequeños trainings, ¿con qué usuario? Con el mismo usuario de la página de cliente SolidWorks. Aquí abajo a la derecha tenéis un acceso a mi distribuidor. Cuando pongáis mi distribuidor, os pedirá usuario y contraseña. Y si entráis dentro del apartado mi distribuidor, vais a ver aquí los futuros tips que nosotros tenemos ya incluidos en nuestra página web, pero también podéis acceder aquí a los futuros webinars y además
noticias vinculadas a acciones que vamos a realizar, como por ejemplo una formación en enero de SolidWorks